8:45 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida en este espacio a Ivonne Núñez, ministra del Trabajo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ministra. Muy buenos días. Muchas gracias por esta cordial invitación. No, a usted por acompañarnos. Ayer, a través de un acuerdo ministerial, el Ministerio de Trabajo precisamente pues establece que nadie del sector público puede ganar igual o más que el presidente de la República. Esto es por encima de los $5.072. Pero esto ya existía desde el 2018. ¿Qué se va a hacer para que se cumpla con esta disposición? Bueno, el presidente Daniel Noboa así finalmente puso el punto final a los famosos sueldos dorados. Esta es parte de la política del Estado eficiente, del Estado transparente y del Estado que busca el bienestar social para todos los ecuatorianos. El presidente Daniel Noboa lo hizo. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de este acuerdo ministerial? Hemos incluido una facultad que antes nadie la había considerado y que el señor presidente Daniel Noboa lo solicitó, que es la facultad de control por parte de la Contraloría General del Estado. El señor Contralor General del Estado tendrá la facultad, tal como determina la ley, de ir directamente al control de los sueldos y remuneraciones en los GAT y en los consejos provinciales. Todas las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo tendrán que emitir el informe pertinente ante el Ministerio del Trabajo a fin de poder nosotros condensar el cumplimiento del acuerdo ministerial y remitiremos, de ser el caso, el informe correspondiente al señor Contralor General del Estado. ¿Pero qué va a pasar a partir de este fin de mes? ¿O será a partir del próximo mes, una vez que ya se ha emitido el día de ayer este acuerdo ministerial? ¿Cómo va a repercutir en estos sueldos dorados que hoy superan en algunos casos hasta los $64.000? Mire, el acuerdo es de cumplimiento inmediato y las empresas que dependen del Ejecutivo el día de hoy tendrán que empezar a hacer el reajuste pertinente. A fin de mes tendrán que cumplir con el acuerdo ministerial. Para eso también pasa por un tema de contratos colectivos, por bonificaciones, no en sí es quizás el sueldo o esa remuneración como tal que excede los $5.072, sino que va sumando respecto a lo que le digo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, por ejemplo? Hay que diferenciar lo que significa sueldo y lo que significa remuneración. El Ministerio de Trabajo encontró, por ejemplo, y el señor presidente también fue muy enfático en este tema, porque él también lo había estudiado, que es el hecho de que las remuneraciones superaban la remuneración del señor presidente porque se incorporaba adicionalmente al sueldo el pago de horas extraordinarias y horas suplementarias. Eso hacía que pasara los $5.072. Además, también comisiones, y aquí vienen las famosas bonificaciones que se encuentran en los contratos colectivos. La suma de comisiones y suma de bonificaciones, al igual que las sumas de horas extraordinarias y horas suplementarias, es normal para que este conjunto de sumas llegue a la remuneración. Pero si yo tengo un techo, entonces tendrán que ajustarlos. Tiene que bajar entonces. Tiene que bajar. Ahora, pero hay procesos incluso que se llevan desde la parte legal, en los jurídicos, donde se pelea este pago de bonificaciones o donde se lleva esto a un proceso por estos contratos colectivos y todo lo que implica. Mire, posteriormente, el señor presidente también ha dispuesto, y estamos terminando de hacer el estudio, el acuerdo ministerial de regulación de la contratación colectiva. Ese es el segundo camino dentro de la eficiencia del Estado que ha diseñado el presidente Daniel Noboa para poder cumplir el bienestar social de todos los ecuatorianos. Va también a emitirse el acuerdo ministerial de regulación de la contratación colectiva. Pero esto puede llevar a que se realicen demandas hacia el Ministerio de Trabajo. Alguien que ganaba por encima de los $10.000, $20.000, que hay los casos en este informe técnico que ha realizado el Ministerio de Trabajo, o como le digo, hasta $64.000, reducir ese sueldo en un mes a $5.072 máximo, o abajo de eso más bien, puede implicar que les presenten demandas. Mire, puede implicar que presenten demanda, puede implicar que me digan en qué año voy a morir o de qué voy a morir y todos los epítetos que diariamente me dicen. Pero el señor presidente dice algo: nosotros somos como palo encebado, nos resbala todas las críticas, porque lo importante es pagar la deuda social
y también la deuda económica que el Estado tiene con todos los ecuatorianos. Se acabó esta feria de hacer lo que a mí me parece que es correcto y me beneficia, sin darse cuenta que son parte de un Estado que tienen que cumplir con un principio constitucional, que es el principio de la seguridad jurídica. El mandato constituyente 2 determinó que el señor presidente es quien fija los sueldos y salarios en el Ecuador. Y este mandato constituyente es desde el año 2007 que se encuentra vigente. Por tanto, podemos entonces llegar a una conclusión que el Estado lo que menos ha hecho a través de las distintas autoridades es cumplir con el mandato constituyente número 2. Y de igual manera ha sucedido y sigue sucediendo con el mandato constituyente número 8 en relación a las contrataciones colectivas, que determinan que ningún funcionario de alta jerarquía deba beneficiarse de la contratación colectiva. Y el señor presidente encontró que allí también, como él dice, hay un caliche. Ahora, ministra, usted mencionó hace un momento también a los GAD. Esto, a través de un acuerdo firmado en la época del correísmo, pues también se permitió que quienes están al frente de los gobiernos autónomos descentralizados ganen más que incluso el presidente. ¿Qué va a pasar con ellos? Esos acuerdos ministeriales que corresponden al año 2016, que eran acuerdos ministeriales a la medida y de beneplácito para ciertos alcaldes, van a ser derogados de manera inmediata el día de hoy. Ahora, este informe técnico que usted como ministra dispuso y que se llevó a cabo, hay cifras que se ven ahí. Usted dice más de 1.000 empleados que han tenido estos sueldos irregulares, que están por encima de lo permitido en la ley. Pero sin embargo, desde estas instituciones públicas dicen ellos que es menos. Por ejemplo, en el informe técnico se dice que en Petroecuador son más de 450 empleados que están en estas circunstancias. Ellos dicen que son solo 50. Mire, yo no he entrado como ministra a identificar nombres y apellidos de los funcionarios. El listado se encuentra de manera pública, presentado por el Ministerio de Trabajo. ¿Sabe cuánto vamos a ahorrar mensualmente con la decisión del señor presidente Daniel Noboa, nuestro líder de este país, líder del continente y un líder de referencia mundial? Vamos a ahorrar 20 millones de dólares mensuales, lo que significa un ahorro de más de 200 millones de dólares anuales, que el Estado sí lo requiere. La política social del gobierno lo requiere para que vaya a salud, vaya a educación y a la primera prioridad que tiene el Estado ecuatoriano a través del liderazgo de Daniel Noboa, que es la prioridad de la seguridad ciudadana. ¿Qué otro tipo de irregularidades encontraron al hacer este informe técnico, ministra? Se lo pregunto porque sorprende al revisar el listado. Por ejemplo, casos, yo veía un odontólogo en Manta, en CENEL, gana más de 16.000 dólares. Un líder de servicios en Guayaquil, en esa misma empresa, más de 13.000 dólares. Jefe de tesorería de SELEC en Esmeraldas, más de 64.000 dólares. Técnico mecánico en Manta de SELEC, más de 35.000 dólares. Ya usted ha mencionado, esto pasa también por esas bonificaciones, por horas suplementarias, pero ¿pasa solamente por ahí? ¿O de quién era la responsabilidad de que estén dándose sueldos de este tipo? Un odontólogo en Manta, como digo, en CENEL, 16.000 dólares. Odontólogo. Era una telaraña compartida, una telaraña de responsabilidades. El uno le tejía al otro, el otro le tejía al otro, y así tejían este tipo de irregularidades, de incumplimientos normativos. Ahí la responsabilidad no solo era del ministro del ramo, sino que también era de quienes dirigían y tenían el control de las empresas y la responsabilidad del cumplimiento de la norma y de la Constitución, hecho que no sucedió durante muchos años en el Ecuador. ¿Ya se emitió una disposición entonces, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, de Contabilidad, para que comiencen desde hoy ya a hacer estos ajustes? Han comenzado a trabajar desde días atrás, porque nosotros hemos venido coordinando y conversando entre todas las carteras de Estado. El señor presidente tiene una política de unidad, y esa política de unidad significa el trabajo con todos los ministros. Nosotros rendimos cuentas, como se diría comúnmente, todos los días lunes al señor presidente. Y cuando vamos, Daniel Noboa ya conoce los resultados. ¿Y cuál ha sido la reacción que ha ido usted midiendo quizás de la contraparte de estas empresas públicas? Mire, yo creo que lo más importante es que se puso punto final a los sueldos dorados, que es un tema ya de vieja data, pero que nadie había tenido la valentía, el coraje y la decisión, como la ha tenido el presidente Daniel Noboa, de poner punto final a una de las historias del latrocinio al erario nacional.
Y eso es un mérito del señor presidente. Pero ha recibido cartas, respuestas donde justifican, donde dicen que no es cierto, que nadie gana, a lo mejor estos sueldos dorados exorbitantes que nos han dejado sorprendidos, o han aceptado tranquilamente este proceso de regulación. El silencio ha sido la mejor respuesta por parte de ellos. ¿Y esto se encontró en las 10 empresas públicas en las que se realizó este trabajo técnico? Sí, no solamente en las empresas públicas. Lo encontré básicamente, así lo determinó el señor presidente, en las 4 empresas más grandes de los sectores estratégicos del Estado, que son CENEL, CENETEL, CELEC y Petroecuador, que es donde más nos llamó la atención, pero también en los consejos provinciales y también en los GAT. Usted en enero ya mencionaba lo que pasaba, recuerdo, en CNT, usted decía que habían sueldos de $8.000, por encima de eso, y contratos colectivos con valores de $400 millones. Eso ya en enero, estamos hablando hace 2 meses atrás. Sí, eso es en relación a la contratación colectiva. Nosotros tenemos ya un estudio muy adelantado respecto al impacto económico, en primer lugar, de la contratación colectiva. Y segundo, al incumplimiento que hay en muchos de esos contratos colectivos a un requisito que es básico, que es el requisito de la sustentabilidad económica que debe emitir el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas emitió informes que en el caso de CNT no está el sustento económico debidamente validado para el caso de la negociación de la contratación colectiva. ¿Sabe lo que dice la ley cuando eso sucede? Que los contratos colectivos son nulos. Eso dice la ley. Por tanto, los dirigentes sindicales, que además deben conocer la ley, también deben cumplirla. Entonces aquí ha habido no solamente quizás incumplimiento por parte de un organismo de esa empresa como tal, sino ya en los anteriores gobiernos de varias instituciones del Estado. Mire, como yo digo, no quisiera pensar que la dirigencia sindical ha tenido como objetivo la destrucción del Estado. Hay demandas que por tema de acciones de protección, en el caso de Petroecuador, ascienden a pagos de reparaciones económicas por encima de los $400 millones. La Corte Constitucional ha seleccionado esos casos y estamos a la espera de la selección de los casos con sus respectivas decisiones a fin de poder reparar los daños que se han venido cometiendo en contra del erario nacional. ¿Eso debe pasar en los próximos días, ministra? Eso debe pasar en los próximos días y esa será una decisión que la Corte Constitucional, como máxima Corte de Interpretación Constitucional, tendrá que decir qué es lo que le corresponde hacer al Estado en relación a este tipo de contratos colectivos. Bueno, hay temas pendientes entonces todavía que se derivan de esta identificación de sueldos dorados y las decisiones que va tomando el Ministerio de Trabajo. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana. No, muchas gracias a usted y dentro de pocos momentos empezamos con una deuda social y legal que el Ecuador la recoge como parte de la historia judicial y que nuestro presidente Daniel Noboa dijo que se debía atender de manera inmediata, que es el pago de las liquidaciones por concepto de utilidad a los ex trabajadores de la Cervecería Nacional. Todo está debidamente coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas y esta fue la decisión del señor presidente y así se va a cumplir el día de hoy. Un tema que también ha tomado mucho tiempo y que ahora pues ya se resuelve. Gracias, ministra, por estar aquí con nosotros. Son ya las 7:59 de la mañana. Milton, momento de concluir.